Vamos a hablar a continuación de sellos y de historia, que en el fondo va un poco de la mano, pero ahora lo van a entender mejor. Tenemos con nosotros acompañándonos en nuestro plató de esta tarde a Luis Manuel Cuadrado. Muy buenas, lo primero de todo. Hola, buenas tardes. Que además de aficionado a la filatelia, a coleccionar sellos y a escarbar en la historia detrás de los sellos, es el autor de una publicación donde precisamente se habla de esas dos facetas, ¿no? Con el título Más historia y más correo de Palencia, yo creo que damos toda una declaración lo de dice intenciones. todo. Que es, por cierto, Luis, la segunda parte de una publicación anterior. Sí, bueno, al año 2010, gracias a la colaboración de la Diputación y la persona de Enrique Martín, en concreto, que era el presidente de entonces, pues se publicó la primera parte, la que entonces era la historia del correo en Palencia. Era una historia, pues, desde inicios de los tiempos del correo, con una pequeña introducción sobre los orígenes del correo y demás, y luego, pues todo lo relacionado con el correo en nuestra no solo ciudad, sino en la provincia, que, bueno, pues en aquellos años tampoco es que estuviera muy definida la cosa, y Sí, se extendía por los laterales y por arriba y por abajo, ¿no? Pero bueno, todo lo que está ahora relacionado con la provincia, que es actualmente Palencia, bueno, pues estaba ahí incluido en esa primera parte. Y hablamos que si hoy día nos condiciona mucho las tecnologías de la información y la comunicación, que ha traído la globalización, la hiperconectividad incluso, aquí se ha llegado a través de un largo recorrido que casi podríamos decir empezó con el correo. Pues sí, porque efectivamente el correo parece que no, pero ha existido siempre, ¿no? O sea, desde el primer momento en que la gente se ha tenido que comunicar entre tribus a través de unas señales de humo, a través de... Bueno, pues ha aparecido siempre el correo y tiene una importancia, parece que no, pero bastante más grande de lo que se entiende normalmente, ¿no? Y bueno, pues todo esto se ha ido estructurando de alguna forma con los años y a partir ya de un momento determinado, que es en concreto cuando aparece Felipe el Hermoso y llega con gente de Europa que de alguna manera ya tenía estas inquietudes un poco establecidas, es cuando se empiezan a establecer un poco correos, digamos, oficiales, un poco más oficiales, un poco más estructurados, ¿no? Pero antes, indudablemente, ha existido siempre. Incluso en el primer libro pues, se hablaba, por ejemplo, pues, de los correos que había obligatoriamente que cumplir para los señores de turno en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, dentro de los fueros que se establecían en los sitios que se iban reconquistando, que se iban poblando, dentro de esos fueros se incluía también la parte de mensajería que llamaban, o mandadería, que entonces se denominaba, ¿no? Y era obligación de la gente cumplir para ese señor los mandatos que les mandaran. Eso ya se estableció en el libro pasado, de alguna manera era un poco una novedad, porque se creía que las primeras referencias del correo eran, en la Edad Media, eran a través de las cantigas de de Alfonso X el Sabio y demás, pero no, pero resulta que en Palencia en concreto, y en más de un sitio, pero sobre todo en Palencia, había un montón de fueros en los que ya se regulaba el correo 200 o 300 años antes que las propias cantigas. Con lo cual, bueno, pues era una de las aportaciones en aquella documentación que se presentaba. Luego ya se establece de alguna manera el correo normal y empieza pues a establecerse ya con unas normativas y con una serie en concreto que empiezan a aparecer pues símbolos, marcas postales, en fin, una serie de cosas, sobre todo sellos. Claro, la imagen muchas veces de la cera con el sello, Kili, ¿no? por ejemplo, ¿no? Ese tipo ¿no? Para documentar los orígenes y para de alguna manera establecer que son cosas reales, ¿no? Normalmente siempre reales, o sea, relacionados con la realeza o relacionados con... Entonces empieza de alguna manera a establecerse también ya el uso para la gente normal, que la gente en aquellos momentos pues, no escribía mucho, pero también, pero parece que no, pero sí se escribía mucho. No leían mucho, no escribían mucho la mayor parte de la población, pero los que podían probablemente... Claro. Y de hecho, precisamente el tema está cuando arrancan en la Edad Media más o menos, en tiempos de Alfonso VIII precisamente, universidades, temas entre monasterios, que también había unas comunicaciones muy importantes entre ellos, también se hablaba mucho en ese libro.
Claro, en esa primera publicación se iba mostrando y La descubriendo evolución un poco claro, de lo que toda es. que en el fondo es cómo iba avanzando la historia del correo y posteriormente de los sellos con la propia historia, en este caso de España y de Y Palencia. de las comunicaciones, ¿no? Porque luego pues ya aparecen los carruajes, primero era a pie, luego a caballo, luego aparecen los carruajes, las diligencias ya establecidas, luego aparecerá el tren, luego, o sea, y todos son elementos que van sumando al correo, por supuesto, pues otros medios y otras, y es Claro. todo un mundo. Y factores como, por ejemplo, los conflictos bélicos que llevan a que haya que proteger el correo, a intentar que la comunicación sea lo más inmediata posible. Claro, todo ese repaso por la historia le teníamos en esa primera En esa publicación. primera parte. En este caso, en Más Historia y Más Correo de Palencia, ahondamos en lo más reciente. Bueno, eso Cuando, acaba por en otra el... parte, curiosamente, la carta, y perdón Luis, pero curiosamente, cada vez escribimos, no sé si leemos menos, pero cada vez escribimos menos cartas, eso mucho desde luego. menos. Y sin embargo, sigue habiendo mucha pasión por el mundo de los sellos y sigue habiendo una relación importante entre los sellos y la historia, aunque solo sea para reflejar de alguna manera a través de guiños, ¿no? Efectivamente, bueno, la primera parte acaba en el 2010, porque se publica en el 2010, pero da la coincidencia de que sale precisamente en el año 2010, a finales, incluso antes, casi estaba a punto de salir en cuanto cerramos la edición, la nueva ley, la ley postal que llamaban, ¿no? Que regula un poco todos estos aspectos, porque ya Correos pues deja de ser un tema estatal, pasa a ser una especie de empresa medio privada, pero con los servicios. Sí, no nos queda muy claro cómo ha quedado, pero ahí está. Es una especie de empresa que sí que depende del Estado, pero que tiene su parte privada, ¿no? Que lo que tiene que respetar es unos mínimos servicios postales básicos, ¿no? Pero lo demás pues tiene su funcionamiento como una empresa. Y ahí se moderniza y también claro, en imagen. Efectivamente. Y bueno, pues da la casualidad de que esa primera parte nuestra acaba un poco cuando aparece esa nueva ley. Nada, las casualidades no existen. Esto tenía que ser así. Bueno, la verdad es que en este caso sí fue pura casualidad. Y a partir de ese 2010 empiezan a aparecer una serie de productos nuevos y una serie de un montón de cosas, porque bueno, nos hemos saltado lo principal, nos hemos quedado en las diligencias, nos hemos quedado en la aparición del tren, pero claro, aparece en 1850, en 1840 ya había aparecido en Inglaterra el primer famoso sello, y bueno, pues ya los correos también pegan ahí un avance importante, sobre todo en un tema principal, y es... que anteriormente, que esto no se sabe, anteriormente a la aparición del sello, el correo no lo pagaba el que enviaba el sello, sino el que lo recibía. O sea, para recibir las cartas había que pagar para recibirlas. Entonces, claro, ahí había una serie de trucos y una serie de cosas que al final nadie controlaba nada, ni nadie... Y entonces, bueno, pues la revolución un poco de la aparición de las estampillas o de los sellos, o llamémoslo como queramos, es importante porque a partir de ese momento se prepaga, ¿no? Se paga. El que quiere enviar algo es el que paga y el que quiere, ¿no? Con lo cual se convierte en un servicio más objetivo y popular. Y más, exactamente. Bueno, ahí aparece ya el sello, empiezan a aparecer, y bueno, ya enlazamos con lo que estábamos hablando. Entonces llegamos ya al 2010, que efectivamente aparece esa nueva ley y es donde nos quedamos nosotros en nuestra primera edición. Y ahora pues surge el tema de que íbamos a celebrar el 50 aniversario de nuestra sociedad filatélica. 50 años no se cumplen siempre. Y me dijo Luis González, a quien le mandamos un saludo desde aquí, que está un poco pachuchillo ahora, vale, pues mucho ánimo, que se para darle fuerzas para que se recupere. Me dice, oye, hay que hacer algo, es el 50 aniversario. Digo, bueno, pues, oye, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Por qué no preparas algo para que desde que hemos dejado la historia en ese 2010 han aparecido muchísimas cosas, muchísimos sellos, muchísimos efectos postales, en fin, o sea, ha habido un montón de evolución de... Bueno, pues oye, voy a ordenar yo todos los apuntes que tengo, porque yo voy guardando todo desde hace años y venga, pues vamos a preparar algo. Y primero, pues bueno, primero preparamos un sello y sacamos el sello este del 50 aniversario, unas tarjetas prefranqueadas, que son elementos ahora que en cualquier exposición se utilizan mucho. Y bueno, y luego pues hicimos esta segunda parte. Claro, ya
historia del correo poco se puede contar, que estaba contado ya en el Amatroste anterior. Eran casi, Ahí estaba ya todo ahí estaba el recorrido el histórico. mogollón de lo que era, lo que es la historia propia del correo y el avance de las comunicaciones en la historia, y con todas las marcas prefilatélicas anteriores a lo que es el sello, y en fin, o sea, todo lo que es la historia del correo en sí. Entonces, a partir de aquí, a partir del 2010, lo único que nos quedaba era pues, reunir todas las cosas que encontráramos, digamos, y bueno, pues eso es lo que da pie a esta segunda parte. Como sí hay mucho material, pero historia no hay mucha. Pues reforzamos precisamente eso, ¿no? Reforzamos lo que es, aprovechando estos temas de filatelia, pues vamos a hablar de la historia que hay detrás de todos esos temas. Y oye, pues si sale un sello como ha salido, dedicado a la guerra de las comunidades, bueno, pues hablamos de las comunidades y hablamos de lo que supuso aquí la guerra de las comunidades en Palencia, con el obispo Acuña por ahí haciendo de las suyas y demás, ¿no? O en el caso de la minería. O en el caso de la minería, que efectivamente sale un sello dedicado a los mineros, pues ya hablamos un poco de lo que es la minería y de la trascendencia que tuvo pues aquí en el norte de Palencia. Es con la excusa de los con la guiños excusa, históricos, ¿no? Eso se hace, ¿no? Y por eso pues, se titula Más correo y más historia de Palencia, pero realmente es más historia que correo casi, porque el correo y la historia del correo están en el otro tema y aquí ya es un complemento, ¿no? Vamos a mostrar el libro, Luis, para que la gente vea la portada. Vamos a girarla para que la gente... A esta cámara de aquí, por favor. Así que la gente vea, por un lado, el volumen del libro y, por otro lado, la portada, que la pueda asociar, que le suene, sobre todo también para saber dónde la van a poder encontrar, dónde esta publicación, dónde van a poder dar con ella. La distribuye en la Sociedad Filatélica, pero vamos, está en todas las librerías de Palencia, o si no en todas, por lo menos, pues, yo las he visto por ahí en todas. Aunque lo distribuye directamente, que es la que ha publicado en esta segunda edición, es publicación exclusiva de la Asociación Filatélica nuestra. Es decir, un esfuerzo que han hecho precisamente para ofrecer esto a toda la sociedad. Efectivamente, porque nosotros, pues la capacidad que tenemos económica está... Y bueno, pues vivimos de ayudas y vivimos de que siempre tenemos colaboraciones, como vosotros o como entidades públicas o privadas, pero ya esto se nos sale un poco. Pero ha hecho el esfuerzo para celebrar ese 50 aniversario de la Asociación Filatélica y, en fin, o sea, aquí está. Pues ahí tenemos ese premio para toda la sociedad, que en el fondo es un recorrido por nuestra historia y por algo que también cada vez usamos menos, pero que sigue estando presente. Quién sabe si con el tiempo tendrá una revalorización también, ¿no? Como de hecho tienen habitualmente los sellos. Luis, muchas gracias por haber venido, por el trabajo que he volcado y la ilusión en esa publicación. Ojalá que mucha gente pueda disfrutar de ella y que vengan más en el futuro, que lo esperamos con los brazos abiertos. Bueno, esperemos otros 15 años para ver si hacemos una tercera parte.